Agradecer nos van a acompañar aquí grandes personajes de Hábitat que llevan desde hace muchísimo tiempo colaborando con el grupo. Agradeceros a vosotros por que estéis en escola y vemos veo un socio que no está en escola, pero aquí lo abrimos siempre a los socios que vais venido. Con esta actividad pues ya clausuramos la tercera remesa de naturalistas. Hacemos la mesa redonda y el domingo haríamos la Indiolite en el CIAN, la finca del CIAN. La pena que más con otro vamos a tener buen tiempo, dan así tiempo de explicarnos para poder pasar por aquello del entorno. Y nada, simplemente vamos a escuchar a esta gente a ver que nos cuenta de sus primeras experiencias saliendo al campo, por qué se han aficionado a ciertas parcelas de la naturaleza. Y bueno, todos a aprender y a escuchar a esta gente. Me ayudas para presentar, Damián? Sí. Pois, bueno, empezamos polo mestre, polo Sergio Rabuñal. Teño que decir que eu a Rabuñal ao principio tiña casi como unha lenda de que falaban as revistas a Ardeola e a Garcilla, publicacións da Sociedade Española de Ornitoloxía, polos seus artigos e polas citas raras que tiña en Ponteceso. E despois pude coñecer en persona e aínda máis abrallante porque é unha auténtica enciclopedia con patas, recorda as datas de cada unha das citas cunha precisión absolutamente quirúrxica, incluso as circunstancias meteorolóxicas, que máis de registros que teñen máis de 30 anos ou 40 anos, que é algo realmente abrallante. José Rabuñal é unha persona que estivo, non é biólogo, aínda que está ligado co coñecimento das aves e co fomento da ornitoloxía. Traballache como abogado do Estado moitísimos anos e despois con Caixa Galicia, foi outro papel moi importante, e agora que se está xubilado, dedica o seu tempo ás aves e aos netos. Os netos e as aves. É a sogra, que é sogra. Ten 94 anos. O sea que tamén. Pero segue sendo o mestre noso, desde logo aprendemos muitísimo del. Teño hecho que confesar, para moitos que vamos a Ponteceso, pode ser que non vexamos nada no esteiro, pero se estás ti, merezou a pena o día. Moitísimas gracias. Damián, por supuesto, y Eu digo que me exagerado naturalmente, pero bueno, eu agradezo máis a mostra de afecto que outras cousas. Pues yo voy a presentar aquí a Cholo también, fue presidente de Hábitat también. ¿De qué años hablábamos ahí? ¿De que tú entraste en el año...? Pues yo creo que fue en el 85 y duró la cosa como 4 o 5 años, aproximadamente. Yo cuando conocí el grupo también lo conocí, recuerdo, pero bueno, también sobre esos un poquito más adelante igual. Y bueno, te recuerdo a ti en el Día de las Aves en Caixa Galicia, el centro que tiene, bueno, la central. Sí. Y bueno, también yo creo que mi participación en Hábitat empezó un Día de las Aves también, en una charla. Pues bueno, gran experiencia en temas de educación ambiental y bueno, gran ornitólogo también, mucho conocimiento en tema de aves. Y yo antes sigo menos la pista, bueno, alguna cosita, pero bueno, ya hace mucho tiempo que no coincidíamos. Un poco desconectado. Y ya te agradezco que estés aquí también, ¿vale? Pues yo solo también a la invitación. Muchas gracias. Pois paso a presentar a Manolo Carregal, tamén, bueno, socio fundador neste caso de Hábitat, de un dos que, digamos, deron o primer pulo aquí a elección naquela no ano 79, quer decir que xa pasou, xa choveu daquela, pero bueno, que son 36 anos, non son nada. E teño que decir que, a pesar deste paso do tempo, non... Vale, estamos falando como de xente que xa ten moita experiencia e demais, pero eu que valoro de Manolo é a enerxía que ten. Vexo no campo montando as redes, e collendo os paxaros, e buscar unha coruxa a xunqueiras que lle pasa susto por riba ao pescador, con ilusión de rapaz que está empezando coas aves, que está disfrutando cada segundo que está no campo, porque é un traballo que lle exixe moita dedicación, moito esforzo, tamén a familia. Sei que os ratos de campo que tes ti os disfrutas e os saboreas como se fora un 12. E desde logo é bo mestre porque ele é anelador, é unha das figuras máis representativas do Grupo Pilla,
xunto con Berto Montagudo, bueno, moitas persoas, unha que está aquí, que está tamén colaborando activamente co Grupo Pillara, que está acumulando moitísimo coñecimento acerca das aves galegas e sobre todo da contornada de Cecebre, no foro de Cecebre. É un traballo moi minucioso, moi constante, que ten o seu mérito e que, bueno, que poñelo tamén aquí en valor. Y yo, por último, empezamos de último. Me siento muy identificado con Guillermo, porque bueno, lo he visto, nos hemos visto pocas veces, pero bueno, sí coincido con él en estudios. Yo estudié económicas también, Guillermo también, ¿no? Si no me equivoco. No es de económicas, tanto. Soy veterinario. Eres veterinario. Yo pensé, bueno, pues el gerente, sí, se lo digo, que es gerente de Casa Sanceda, de esos maravillosos yogures ecológicos, que los recomiendo y que yo consumo también. Y que también fuiste presidente de Hábitat, ¿de qué año? ¿Te acuerdas? Después de Cholo. Después de Cholo. Bueno, pues... Menuda herencia, la verdad. Que también ha ayudado a seguir que Hábitat siga hasta el día de hoy, ¿no? Y ya es un montón de años, ¿no? Estábamos hablando antes de que por el año 2019 cumpliremos 40 años, tenemos que hacer algo. Una misa como lo hicieron ahora. Yo para ese año no voy a ser presidente, con lo cual, pues a quien esté aquí, pues ya le tocará. Y nada, pues siempre ya quedamos presentados. Bueno, no, preséntate. Antes decía... Sí. No, decía que era o penúltimo porque Santi unha das razóns polas que estou aquí. Foi porque... Sí. Eu viñen para a Coruña no ano 2008, despois de ter estudado nacido, primeiro no Grove, estudado no Grove, despois ia a estudar na Universidade de Santiago, despois para Zamora, despois andando de Ace Capalamecas, despois ao final viñen aquí a Coruña, e de primeiras non coñecía ninguén, bueno, a Rabuñal de cando ia a Ponteceso, pero aquí de ter contacto aquí na Coruña apenas con Antonio Sandoval, un pouquiño, algo con Manolo Carregal, pero apenas o meu círculo era moi reducido. E grazas a que me suxeriste unha vez que viñera aquí unha charla de Hábitat, pois tomei contacto coa asociación. Despois vin eu con Atocha unha charla sobre aves mariñas, que deron unha parte, Atocha dera outra, e foi aí cando nos enganchaches ata agora. E agora somos talibanes de Hábitat e lo defendemos, pero traballamos o máis que podemos con Hábitat, basicamente seguindo un poquinho os pasos de Santi, porque teño que decir que desviveste por Hábitat, e desde sempre te desvivistes por Hábitat, pero desde sempre. Nas reunións de darnos ánimos para sacar as cosas adiante. Yo soy oliante, desde hace unos años mucha gente ya me tiene crucificada. Soy oliante, yo con mi vida personal muy complicada, pero soy un liante. Bueno, la gente me va haciendo caso. Y bueno, te agradezco lo que estás diciendo. Sí, e bueno, tamén a xente que tamén estivo contigo, que bueno, tamén axudou tamén a que pronto irmáns, Óscar, pois igual son, ya digo... Yo te agradezco a ti tamén que colabores en Escuela de Naturalistas, porque eres profesor, nos diste donatos, ¿no?, este año, y bueno, aquí todos echamos una mano y tú primero además. Pero bueno, vamos a contaros algunas cosas. Un poquito, esto se trata de demostrar a los que están empezando, o ya están introducidos en el campo, de cómo empezamos, ¿no? Podemos empezar, antes estaba hablando José Luis de las ópticas que utilizaban, estamos hablando igual de los años 80 o por ahí, que hablabas tú que teníamos, que se utilizaba en aquella época, ¿no? Y lo que ha cambiado a día de hoy. Absolutamente. Es decir, yo creo que se produjo una auténtica revolución en lo que es el instrumentario, los medios, con respecto a los que había en aquellos tiempos. Bueno, yo, claro, tengo infinitos años, evidentemente, allá los años 80 yo era casi viejo, los 80, pero bueno, yo empecé, lo decía antes, yo nací en el año 41 y bueno, siendo un niño pequeño todavía, pues a mí me tiraba la naturaleza, algo que me atraía, sin saber por qué. Yo lo comentábamos antes precisamente, allá por el año quizá 45, 46, en un niño de 4 o 5 años, 6 años o así, en la Ría de Hamburgo, pues vi Martín Pescador, por ejemplo, recuerdo pues, por la ruda, la tórtola. Claro, yo no sabía los nombres de la inmensa mayoría de las aves, pero me llamaba muchísimo la atención. Y siempre que podía salía al monte, siempre no
no tenía ningún antecedente familiar, no tenía nadie que me explicara ni que me animara, pero lo llevaba a la sangre. Bueno, en aquellos tiempos naturalmente no tenía ni instrumental, ni libros, nada, porque era muy pequeño. Ya cuando empecé a trabajar sistemáticamente en el campo, allí en la zona de la Costa da Morte, antes estuve por aquí, salía algo, pero poco, porque mi vida estudiantil y profesional no tenía nada que ver con la biología. Yo pues me dediqué a la carrera de Derecho, hice posiblemente abogado de Estado, estuve destinado en Gijón, después en La Coruña. Bueno, eran épocas en las que, por otra parte, los medios de transporte no tenían nada que ver con los de ahora, muy poca gente tenía coche, yo no lo tenía, etc. Pero bueno, ya en los años 70, cuando empecé a trabajar allí en la Costa da Morte, como consecuencia de la casualidad de que mis suegros compraron una casita en Lasia, en Cabo de Area, y para mí pues fue una mina aquello. Empezamos a ir ahí los fines de semana y desde entonces, pues hace ya 40 años, pues sistemáticamente, fines de semana, vacaciones, etc., pues machacando la zona, ¿no? Bueno, lo que había entonces era, y hablo entonces, pues hasta bien entrados los años 80, en cuanto a bibliografía, las típicas guías de campo eran buenas, pero muy modestas, muy elementales, aunque gracias a ella pues aprendimos todo lo que aprendimos, o al menos la base para lo que sabemos hoy, que era la Peterson, y la primera edición fue en 1956, y después estaba la Heinkel y la Bloom, y con esas tres guías pues nos manejábamos, no había otra cosa hasta bastante tiempo después, ¿no?, que empezaron a salir. Y en cuanto a óptica, pues no había telescopios. Yo, como trabajaba en una zona en la que había pues extensiones grandes, como allí el estuario de Lanjones, el mar, los censos que queríamos hacer en el censo invernal, había que encontrar los patos marinos y tal, con prismáticos, pues resultaba difícil. Entonces yo buscaba pues un telescopio, algo más potente, y no lo había, en el mercado no lo había. Recuerdo que había comprado uno que era un catalejo muy bonito y bastante caro y tal, pero que no valía para el campo. Hasta que ya en los años 80, pues estas casas dedicadas a la fabricación de este tipo de aparatos, sobre todo a fotografía, descubrieron el mercado que podía suponer la observación de aves en el campo, y empezaron a sacar modelos de prismáticos y de telescopios de una calidad que iba en aumento, sacando modelos muy buenos. A mí me había regalado mi mujer, bueno, o sea, que hasta cierto punto mitad y mitad el regalo, pero unos prismáticos sí, pues tenemos que ir gananciales, parece, pero me lo regaló ella, y eran unos prismáticos 6 que sigo teniendo, ya van a tener 40 años, están ya muy deteriorados, por ejemplo, generales, sombras y cosas de eso, y que eran magníficos, ¿no? Y con ellos pues trabajé muy bien, pero eran 10 aumentos, y los 10 aumentos, aunque son buenos, pero evidentemente había pues observaciones que se perdían porque no tenía la suficiente potencia. Entonces el primer telescopio lo compré en el año 1987, y la verdad pues me cambió totalmente el panorama, ¿no? Claro, ya era un Nikon que trabajaba con 40 aumentos, con buena calidad, y en fin, cambió totalmente el panorama. A partir de ahí, pues fue mejorando la óptica hasta estos telescopios extraordinarios que hay ahora. Yo ahora trabajo con un Leica, que me regaló mi mujer, porque después de 60 años, y que bueno, que es una maravilla. Ya hay modelos mejores y más perfeccionados, pero yo no puedo tener el último modelo. Con este me basta y me sobra, ¿no? El tiempo que me quede de actividad, pues me basta y me sobra con este. Y ha cambiado muchísimo porque posibilita pues, observar desde un punto fijo prácticamente lo que antes necesitábamos recorrer kilómetros porque había que ir allí para ver a los bichos por los prismáticos. Y hoy con una óptica como esta pues se puede trabajar incluso a mi edad con un nivel de rendimiento similar al que tenía entonces, aunque entonces podía andar mucho más que ahora y todo eso, gracias a la óptica. Y en cuanto a la bibliografía, ¿qué vamos a decir? Ahora las guías son absolutamente extraordinarias, de todo tipo, ya no digamos internet y todo, en fin, las cámaras fotográficas que yo no manejo, por desgracia, porque ya he llegado tarde a estas cosas, y cuando me enseñan estas cámaras, estos aumentos, la verdad es que prodigioso, es una maravilla.
Entonces yo creo que ahora trabajar para gente joven, para personas jóvenes como sois vosotros, trabajar en el campo con los medios que hay, con los conocimientos que ya se tienen, porque, bueno, en aquellos tiempos, pues, esta zona en la que estamos trabajando, por ejemplo, la Costa da Morte, donde trabajo prácticamente, bueno, teóricamente en exclusiva, especialmente la zona del estuario de Nallóns, de Traba, Ría de Camariñas, bueno, toda esa zona, Muxía, ahora voy cada vez menos, porque tengo menos tiempo, a esos sitios más alejados. Bueno, era totalmente desconocido desde el punto de vista ornitológico. Yo cuando empecé a trabajar en la laguna de Trabas, era un sitio desconocido. Yo recuerdo que una vez había hablado en la xunta de ella y la persona que me hablaba no sabía ni que existía la laguna, y eran gente relacionada con el medio ambiente. El estuario de Nallóns era también otro misterio, aparte de que estaba siendo entonces sometido a unas explotaciones de extracción de arena absolutamente brutales que hubieran deteriorado irreversiblemente si el grupo Hábitat pues, no me ayudara pues, a trabajar y a conseguir, por medio de escritos y de reclamaciones y de peleas diversas, que se cancelaran aquellas autorizaciones para realizar aquellas explotaciones abusivas. Bueno, hoy se puede dar un conocimiento distinto. Yo cuando empecé a trabajar en Nallóns, pues empecé a maravillarme por la cantidad de especies que se veían y tal, bueno, y tenía también por otra parte una idea que ya traía desde que estuve viviendo en Gijón, que era la de la posibilidad de que pudieran aparecer especies norteamericanas aquí, ¿no? Y para ello la idea me la había dado un ornitólogo de Gijón, que ya murió, muy veterano y muy bueno, Alfredo Noval, que había escrito una obra en fascículos sobre fauna ibérica, similar a la de Rodríguez de la Fuente, pero mejor, de más calidad técnica, ¿no? Y este hombre, pues en la época de la Guerra Civil, era ya bastante mayor que yo, mucho mayor que yo incluso, había estado aquí en la Coruña y vivía en Perillo, y entonces pues, iba a la playa de Santa Cristina, que entonces era una playa absolutamente salvaje con unas nubes impresionantes, y allí se aficionó a la ornitología Alfredo Noval, ¿no? Y claro, él decía que citaba en su obra algunas especies norteamericanas que se habían visto en Europa, en España, unas 4 o 5 citas, pero bueno, deslavazadas y sin que se supiera siquiera que podía obedecer eso y tal. Y él, claro, decía que aquí las rías gallegas que lógicamente tendrían que aparecer. Bueno, yo vine con esa idea, claro, dije yo, coño, si en las islas británicas aparecen como aparecen, y hay registros del siglo XIX, mediados del XIX y tal, siendo el meridiano de Irlanda coincide con el de Galicia y tal, lógicamente deben aparecer. Entonces, bueno, yo me había agenciado un par de guías de aves norteamericanas, también una de ellas era la Peterson, que era anterior a la europea se hizo sobre la base de la norteamericana, y otra de un tal Chandler S. Robbins, que era una guía ya muy antigua, pero que estaba bastante bien para ser tan antigua. Y la verdad, pues me había chapado las especies norteamericanas de aves acuáticas, básicamente, también pajaritos y eso, pero menos, pero las acuáticas me las había chapado con la idea de que si aparecía alguna, que no me pasara desapercibida. Esa era mi idea, ¿no? Bueno, no es que me dedicara a eso, pero lo llevaba en mente. Entonces, a poco de empezar a trabajar allí en el estuario de Nallóns, a poco de auténtica casualidad, concretamente el día 8 de septiembre del 79, antes decía Damián que me acuerdo de las fechas, pero es que hay fechas que son hitos en la vida de Urbo. Para mí aquel día pues es un día memorable en mi vida, y ya no digo en mi vida ornitológica, sino en mi vida y con carácter general, ¿no? Pues tuve la inmensa suerte de encontrarme pues, un correlimos de Mauro, un correlimos de Alaska, ¿no? Que era, creo que era, no sé si la sexta o la séptima cita para Europa, no sé si era la sexta o la séptima, y bueno, por supuesto la primera para la península ibérica y tal. Tuve además la suerte, que claro, entonces me faltaba experiencia, ¿no? Podía tener ciertas dudas en la identificación si lo hubiera visto a lo mejor un poco lejos, pero tuve la suerte de que lo vi pues como esta mesa, es decir, el ave estaba sin duda agotada. Yo llegué a creer que lo podía coger con la mano, intenté cogerla con la mano, pero no se dejó, entonces anduvo, vi que empezó a picotear, por lo cual daba la impresión de que estaba sana, simplemente agotada, pero sana. Y lo estuve viendo sin prismáticos, pero sí, pues como está eso, así. Le pude ver todos los rasgos, o sea, las membranas interdigitales que tiene la base de los dedos, que
que en aquel momento yo ignoraba que ese era un rasgo distintivo del correlimos de Alaska y del correlimos semipalmeado, y que me dejó perplejo, porque yo en las guías aquellas no citaban eso como rasgo. Y que los correlimos tienen membranas, y quedé perplejo, y yo nunca me fijé en eso y tal. Entonces, recuerdo que al día siguiente, al ver correlimos comunes, iba a ver si se me había pasado desapercibido. Claro, no tenían esas membranas, por supuesto. Después, poco después, ya en otra guía, que era, bueno, la de Prater, Marchand y Borine, pues ya venía ese rasgo, y bueno, pues... Entonces, claro, a mí me produjo tal ilusión aquella observación, porque por otra parte, cuando uno pues, formula una hipótesis más o menos vaga y los hechos y la experiencia acreditan que esa hipótesis estaba fundada, produce una enorme ilusión. Bueno, entonces eso despertó un enorme interés y tuve la suerte de que el día 3 de noviembre de ese mismo año apareció otro bicho americano allí, un archivero patibal del sitio, por lo cual pues ya me dediqué a fondo a buscarlas. No solo eso, por supuesto, lo más importante son las aves de aquí, el estatus de las aves de aquí también, pero también buscar esas especies norteamericanas, con la suerte de que ese lugar es un lugar extraordinariamente bueno para verlos, porque bueno, lo que es la Costa da Morte, en general la costa gallega, pero sobre todo la Costa da Morte, está situada en el vértice noroeste de la península ibérica, es el lugar menos alejado de Norteamérica, y claro, sobre todo en otoño, cuando soplan vientos duros de componente oeste y sobre todo de componente noroeste, pues aparecían estos bichos, ¿no? De manera irregular, pero aparecían, y hoy llego, pues, pasan ya de 230 aves norteamericanas que he visto ya, ¿no? O sea que 37 especies creo que son, para recordar, o sea que eso le ha dado, yo creo que mucho interés a mi vida ornitológica, la búsqueda de esas especies, bastantes de ellas, o unas cuantas, pues eran primeras citas para la península ibérica, ¿no? Y bueno, había veces eso me lo dicen, oye, es que descubriste no sé qué, y yo siempre digo, bueno, pero no es que yo haya descubierto eso porque sea mejor o porque tengo más vista que los demás, sino porque soy más viejo y trabajaba cuando vosotros no trabajabais. Yo siempre digo, Cristóbal Colón descubrió América no porque fuera mejor navegante que otros que vinieron después, que eran iguales o mejores navegantes que él, sino porque era más viejo y estaba allí en aquel momento, y los otros, América ya estaba descubierta y no podían descubrir. A mí me pasó eso, tuve la suerte en ese sentido de, por ser precisamente muy viejo, pues estar en aquellos tiempos que eso estaba virgen todavía y que pude descubrir esas cosas. Pero bueno, volviendo a lo de los medios que hay ahora, hombre, yo creo que ahora tenéis la ventaja de que lo que es pues, todos estos lugares en los que se ven aves que son muy buenos, en Galicia tenemos lugares muy buenos, sobre todo en la costa, pero en el interior, pero sobre todo en la costa, ya son conocidos, sabemos las especies que se pueden ver, se va a tiro fijo, eso unido al conocimiento que tenéis ahora gracias a la bibliografía, gracias a internet, a la óptica que tenemos, hombre, pues hace yo creo que mucho más placentero el ejercicio de esta actividad, ¿no? Y al final, pues, los que ya somos muy, bueno, no hablo en plural porque hablo en singular, yo soy más viejo con diferencia de todos, pero bueno, de momento voy a seguir hasta que la vida me retire, porque yo no me voy a retirar nunca. Yo tengo claro que yo nunca dejaré la actividad de campo, nunca, voluntariamente. La dejaré cuando la salud, la muerte o problemas familiares me impidan ir, pero yo si no, tendré 90 años y estaré yendo aunque sea con dos bastones. Porque, bueno, pues porque no se trata solo de ver aves y de lo mucho que gustan las aves, se trata de que conforme vas profundizando en el estudio de la naturaleza, pues vas descubriendo muchas cosas. Es unido a las lecturas, las cosas, el interés por la fisiología de las aves, por la fenología de las aves, las migraciones, todo es un prodigio. Al final uno se va maravillando de hechos que son absolutamente maravillosos, y yo recuerdo pues haber sentido la emoción que se te llenan los ojos de lágrimas, de emoción ante ciertos hechos. Yo recuerdo cuando vi mi primer correlimos minudillo, que es la animícola más pequeña del mundo, en el año 1987, el día 11 de octubre, allí precisamente en el estuario de Lanzón. Bueno, pues había coincidido con un temporal terrible del noroeste, terrible, un temporal durísimo, durísimo. Y ese día estaba pegando el temporal de hielo también, bueno, pero estaba allí al lado de un correlimos común.
Y yo cuando lo vi, lo identifiqué, muy fácil de identificar, porque tiene las patitas claritas, no negras, y diminuto, venía, era un juvenil y estaba extremadamente confiado, comía con un ritmo tremendo, eléctrico, tal, y se acercaba hasta mis botas, a centímetros de mis botas. No distinguía en el ser humano un enemigo ni un peligro, ¿no? Bueno, yo cuando, claro, veía que aquella criatura tan diminuta estaba allí, había atravesado el Atlántico Norte en medio de un temporal. Qué maravillas, ¿no? Qué maravillas, o sea, qué maravilla. Soy testigo en estos momentos de un prodigio de la naturaleza. Qué suerte y qué privilegio poder serlo y poder valorarlo. Todas esas reflexiones que te van metiendo cada vez más, buscando a veces respuestas a tantas preguntas que no tenemos respuestas, o al menos no las tenemos, no las tenemos, pero se llega a un estado, yo le llamo estado de ignorancia consciente, que es el estado de fascinación ante lo que es la naturaleza. Ese estado de fascinación, la intuición de que estás ante algo grandioso, algo que nos supera, algo que intentamos penetrar, que intentamos que poco a poco vamos descubriendo algunas cosas, aunque somos conscientes de que lo que sabemos, aunque sepamos bastante, no es nada al lado de lo que ignoramos. Yo sigo diciendo eso, yo cuanto más sé, más consciente soy de lo que ignoro, de cuánto ignoro y de cuánto me quedaría por aprender. Bueno, si mi legado sirve para que los que vengan detrás partan ya de un escalón superior al mío en ese conocimiento, pues hombre, creo que habré cumplido con una misión que es muy bonita, ¿no? Y que es el ayudar a los que vienen detrás, los que vienen después, mejor dicho, pues a que su actividad pues sea más fructífera y más provechosa para todos. Y en fin, no quiero meteros más rollo porque os metí bastante, pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta, ahora o después, no hacéis todos los que quedan. Bueno, estamos todos maravillados escuchando a José Luis, ¿no? Qué pasión, hombre, toda la pasión que siente José Luis, en cierta medida, los que estamos aquí sentados también la sentimos, y ya a otras escalas, igualmente, yo por lo menos a otra escala, una escala mucho más baja, pero bueno, cuéntanos tú, Cholo, un poquito cómo te empezaste a ir al campo y tu experiencia inicial. Yo antes de empezar con eso quiero reforzar todavía más la figura de José Luis, porque tengo algunas anécdotas que yo no sé si tú te acordarás o si siquiera hablamos de ellas en alguna ocasión, ¿no? Yo recuerdo un día en tu casa que me regalaste unas, porque efectivamente no había nada de libros, no había guías de ningún tipo, salvo esas tres básicas que teníamos para la observación y que, bueno, por supuesto, muchas veces llegan incluso llevan a conclusión, ¿no? En algunas especies. Me regalaste la descripción de las observaciones que tú habías hecho desde el año 70 y pico de las vinícolas neárticas. Claro, ver eso, como está redactado a máquina, con la literatura, la forma de redactar que tiene José Luis, lo vi el otro día todavía en casa y dije yo, esto es para algún día hacer un museo o que parta, o que sea una base de conocimiento de cómo era el naturalismo en los años 70, ¿no? Recuerdo una observación, y corrígeme si me equivoco, de una agarchadiza americana, una gallina o gallina garza. Sí, que no fue aceptada. Que no fue aceptada. Es que era dudoso. Creo que lo levantaste 144 veces. Sí. No me acuerdo. No volvió, evidentemente. No volvió, evidentemente, a explorar el boteceso hasta que logró confirmar, aunque no fuera finalmente aceptada, que era su especie. Era imposible en aquellos momentos estar seguro, y entonces pues bueno, y te voy a contar una llamada que esta no sé si la sabes, de Eduardo de Juana, porque tú sabes que en un momento determinado, bueno, cuando fui yo presidente de Hábitat, pues, empezó quizás cuando Eduardo montó el comité de Iberreizas, empezamos a mandar observaciones. Sí, fue en el año 84. Y a mí me llama un buen día, Eduardo dice, oye, este Rañal. ¿Qué fuma? Este Rañal, este Rañal es pues el Di Stéfano del Real Madrid en los años 60, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy día tienes una excelente relación con él, ¿no? Excelente, y bueno, simplemente ese escenario sobre José Luis, que bueno, me han todavía más su figura, ¿no? El maestro de ornitología. No, yo empecé en el año 82,
con los pajaritos. Es decir, yo recuerdo mi pasión por Félix Rodríguez de la Fuente. Yo creo que fue el gran artífice de la gran explosión de naturalistas de los años 70, 80 en este país, ¿no? Probablemente. Y recuerdo cómo compraba sus enciclopedias, mis padres, claro. Y cuando mis padres me daban la paga, me compraba los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente, que eran 64, los tengo en casa todavía. Pero yo no sabía lo que había realmente, lo que los ojeabas y no tenías la costumbre de ir al campo, ni sabías cómo se iba al campo. No había oficina, no había prácticamente nada, ni teníamos coche. Claro, que tú tenías en aquel momento, cuando te conocí por lo menos, pero no teníamos coche, ¿no? Después de contar una anécdota de cómo íbamos a Baldayo a ver pájaros. Entonces, bueno, pues sobre esa anécdota de Baldayo, nosotros teníamos que levantarnos a las 8 de la mañana para coger el autobús en la Versa Martínez y nos dejaba en la parte de arriba de la pista de Baldayo, o sea, 3 kilómetros de lo que es el ecosistema natural. Iba Cayón, ¿no? Bueno, pero el primero de la mañana te dejaba en la parte alta de la pista que ni siquiera bajabas hasta el estuario. Entonces bajábamos, dábamos todo el recorrido y a las 3 de la tarde teníamos que estar en Cayón de Boca. Hacíamos los 5 kilómetros de vuelta por la costa para llegar a Cayón, ¿no? Y siempre esperaban por los rapacetos pasearos y no llegaban a tiempo. Siempre nos esperaban ¿no? Entonces eran tiempos heroicos. No, eran heroicos porque esas cosas ya no las hace nadie. Yo ya no veo a gente por las botas en el chocolate de Baldayo, ya no veo esas cosas que hacíamos antes con locura, ¿no? La pasión, la que teníamos, yo recuerdo la observación de digo octubre del 83 porque ya no me acuerdo, pero la estoy mirando el otro día, el primer faro de Wilson que se vio en Cecebre, y yo creo que estaba Guillermo conmigo, no sé si estaba Fausto también, no estaba, pues estaba Chus, estaba Ramón, un niño, yo creo, y nos pusimos a dar botes literalmente. Pero claro, en el año 83 creo que era la tercera cita para España, o la segunda, no recuerdo. Fue en el 83. Sí, fue en el 83. Y fue, o sea, pero literalmente botes de alegría, ¿no? Como pasó cuando fue lo del pterodromo famoso de Estaca de Bares, que finalmente se confirmó que es la primera observación para Europa del pterodromo Madeira, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que se te quedan siempre en la cabeza, ¿no? Y yo creo que le debo a Hábitat y a la gente de Hábitat, gente como Manolo, que nos ayudó muchísimo en nuestros principios, ¿no? Yo recuerdo que fue en el año 82 porque recuerdo un día a mi primo, que yo llegaba a la playa de Santa Cruz, yo veraneaba en Santa Cruz, y lo veo agachado en medio de unas silveiras, ¿no? Mi primo estaba estudiando biología, y yo sabía que mi primo era raro, ¿no? Pero claro, nunca me lo imaginaba en medio de unas silveiras y con unos prismáticos mirándome, lo que yo pensaba que me estaba mirando a mí. Y dije yo, bueno, pues vale, oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy viendo pájaros, dice yo, estás viendo pájaros. A ver, déjame que me ponga cultivo ahí, ¿no? Y claro, para mí fue la forma de enganchar ese conocimiento que tenía detrás, o esa afinidad que tenía con los problemas de la naturaleza, con el mundo real, porque no se me había ocurrido que había una cosa que eran prismáticos y que me podía permitir el acercamiento a una cosa que eran los pájaros, ¿no? Y recuerdo perfectamente el primer pájaro que vimos, que fue una taravilla, y que tuvimos que pasar la guía, hoja a hoja, para encontrarla, porque no sabíamos dónde estaba la taravilla, no sabíamos ni que existía una cosa que tuviera un macho, que tuviera la cabeza negra, por la parte delante de color blanca. Después entré en contacto, yo creo que a través de Guillermo, con Hábitat del instituto, porque tú dijiste, hay unos tíos que están locos ahí, que se reúnen en el bar Borrazás, que son más raros que la hostia y que se reúnen una vez los sábados y tal, y yo, pues vamos por ahí y tal. Mi padre me dijo, oye, pero si te gustan los pájaros, vete a Sabón. Mi padre trabajaba en Fenosa, que yo allí veo patos. Claro, yo me compré una guía de pájaros, me compraron mis padres una guía de pájaros, y unos prismáticos Ceni, que eran 10 por 50 que me sirvieron para ligar de la mili, porque mi miopía aumentó rapidísimamente, ¿no? Dada la pequeña de la Ártica. Y me voy a Sabón y veo porrones, fochas, aguerinetas, garzas. Para mí fue un auténtico descubrimiento, cuando antes yo pensaba que eran todo cornejas, gorriones, gaviotas y palomas, ¿no? Que era lo que veías todos los días en la calle, ¿no?
Y después, bueno, pues la carrera en Hábitat fue involucrándonos a tope, y a mí me cautivaron, nos tuvieron jodidos un año porque no nos dejaron entrar hasta que nos probaron a tope hasta el fondo. Aquí Bueno, había un año de prueba para poder entrar como socio. Con Sí, sí. No era chegar para... No. Era con tus tiempos. Era otros tempos. A ver, la inscripción era secundaria. O sea, aquí nunca se rechazó a un socio que no pudiera pagar su cuota. O sea, sí, estaba justificado. Sí. O sea, lo que importaba era que trabajaras. O sea, que... Y después yo recuerdo con mucho cariño a una persona que no está aquí, que es Freire, que fue una persona que tenía una paciencia infinita con la gente nueva, ¿no? Que nos sacaba acá, que nos enseñaba. Y recuerdo en octubre del 83 que nos llevó por primera vez a esta Cadavalls. Y para mí fue la explosión definitiva a la ornitología y me cautivaron las aves marinas, ¿no? Y logramos ya en el año 82-85 reactivar los estudios de aves marinas en esta Cadavalls. Y en el 88 logramos la construcción de la estación ornitológica allí, logramos que la Xunta invirtiera dinero en estudios en la zona, que nos pagara dinero por salir al barco, en barco por primera vez en España, a hacer transectos de aves marinas. Fue cuando apareció en el año 95 el pteródromo famoso, y desde ahí, pues en el 95 yo tomé la decisión de montar una empresa dedicada a temas del medio ambiente, y dije que me parecía obvio dejar apartar ambas cosas, ¿no? Entonces me aparté un poco, quizás de más, del grupo, y me dediqué a la empresa. Hoy en día he retomado ya hace 6 años más o menos aproximadamente mi actividad, más como fotógrafo, gracias también a mi compañero Fausto, que andamos cargados con la cámara siempre que podemos. Y es otra forma de ver, de respetar la naturaleza radicalmente diferente. Yo creo que disfruto hoy más de esas sensaciones que te transmiten las aves que antes, porque antes, de alguna forma, en los pocos que éramos, se recaía una responsabilidad muy grande, ¿no? Que era la de conservar. Nosotros siempre hubo un lema en Hábitat que era estudiar para conservar o para proteger, ¿no? Y teníamos obligación, años 80, años 90 eran años muy duros de desarrollismo. Recuerdo todavía el proyecto de secación de la laguna de Traba, de la parcelación de la laguna de Traba, de la pista de remo de Cebre, de ya justo apoyando la granja de cultivos marinos en Baldario. Es decir, cosas como esas se enfrentó el grupo Hábitat y salió victorioso siempre, ¿no? La central de Leume, Ponteceso, las arenas de Ponteceso, es decir, hicimos un sinfín de cosas y todo ello apoyado en datos científicos. Y eso nos obligaba a machacar el campo, nos exigía a los pocos que éramos censar para justificar la importancia que tenían los determinados enclaves, y eso nos llevó pues, a profundizar, ¿no? Y pues hay un gran maestro que no está aquí también, que es José Antonio Souza, ¿no? Que para mí es probablemente la persona más importante que haya dado este país como un naturalista aficionado, ¿no? Probablemente, yo no lo sé. Las cosas medirlas es muy difícil, ¿no? Pero es una persona con una pasión que transmite una pasión por el estudio. A mí me tuvo durante un año estudiando el esquirón nival en Baldario, 52 veces en Baldario, cuando no tenía coche. Y otro detalle, es la única persona que conozco que ha estudiado estadística para poder hacer trabajo. Para poder hacer trabajo, efectivamente. Pues este buen hombre, José, me tuvo una vez a la semana me obligaba a ir a tomar muestras de lo que comían los esquirón nivales, de los excrementos de los esquirón nivales que todavía estarán guardados en alguna caja por ahí, y a medir todos los cordones lunares, todo el cordón lunar de Baldario. Lo que medía cada mata de Amófila, cada mata de Agropyrum, lo teníamos totalmente calculado, ¿no? Y recuerdo una anécdota graciosa, porque un día descubrimos, yo creo que eso, no sé si venías tú o Berto, descubrimos que un pequeño circo lunar se habían aglomerado allí al final de la temporada muchísimas semillas, ¿no? Y como sabéis, los esquirón nivales son granívoros. Y recurrentemente el grupo de esquirón nivales, que en aquel momento que andaba por el centenar, 112, 115 aves, invernando, lo cual para los valladolineses eso fue un shock, porque no se sabía nada del esquirón nival en España, ¿no?
Madrid alucinaban con estos datos, se nos ocurre ir a Villaco. Y llevamos las redes. Yo no sé si venías tú o... Y yo decía, ponemos las redes, cae el bando seguro, pero vamos, seguro. Porque además el circo era pequeñito, de tener un radio, o sea, un diámetro de 20 metros, no te voy a tener. Ponemos las redes y a los 30 o 40 minutos, ahí viene el bando, nosotros estamos agachados en medio del bando, y efectivamente el bando se dirige directamente hacia la red, cuando de repente bajan al suelo y uno se posa en uno de los ángeles. Yo creo que fue una de las mejores humillaciones que pagaron en su vida, ¿no? Evidentemente nunca cogimos una escribanía anillada y bueno. Pero bueno, yo creo que resumiendo un poco lo que se trata es de la ilusión que nosotros teníamos a raudales en aquel momento, pues no teníamos otra cosa, y que hizo por lo que hizo, ¿no? Grandes cosas en temas de conservación, grandes esfuerzos, grandes personas también, grandes amigos, ¿no? Y que yo os animo a que continuéis esa labor de los pioneros, de la que nos enganchamos a los pioneros, porque probablemente hoy en día los retos son otros, ¿no? Ya no hay gente cazando a lo mejor en patos, en el Traba o en Baldayo, en Cebre, pero son retos globales que necesitan que todo el mundo haga su aportación, o sea que ánimo. Bueno, yo soy coetáneo de la misma época que Cholo. En los inicios, supongo que como todo el mundo, es una afición que empieza, en mi caso, en mi casa. Era vivía en San Pedro de Los, pero era salir por la portería de bichos. Para mí, curiosamente, fue Alfredo Noval, con el que empecé. Antes que con Félix, era una colección que tenía mi padre en casa, ya que yo era la Biblia, estaba muy ibérica. Y fue la manera de aprender qué es lo que había por los árboles y todo alrededor de la zona. Después de que prismáticos ninguno, los primeros prismáticos fueron culpables del Fausto, los otros culpables de muchas cosas. Y fue la manera de empezar ya a distinguir unas aves de otras con facilidad, y después el descubrimiento de Sabón, saber que existían bichos que iban por el agua, náuticas, fue también todo un hallazgo. En cuanto a... Yo siempre lo he tomado como una diversión, y desde el grupo sí lo que había era que todos los datos que recogíamos como diversión tenían una función. Recuerdo pues eso, lo de conseguir la pista de remo de Cebre trabajamos mucho. Yo recuerdo Cebre cuando ver una ardilla era rarísimo. Hoy en día está todo claro en ardillas, poder... Lo único que había era 4 naves reales, no había ni fochas, no había nada prácticamente, era un embalse muerto. Y que hoy en día es uno de los puntos, bueno, a modo con un anillamiento ahí que has cogido de todo, ¿no? No sé, vivimos una época, quizás éramos unos frikis, pero ¿qué afición no es rarita a la gente? Lo pensáis bien, la numismática, cualquier otra afición, vamos, son todos cualquier aficionado de un friki. O sea, un seguidor de fútbol que es un friki de fútbol. Simplemente, como son miles, pues parece que no. No sé, ya lo que digo, después lo que tuvo el grupo fue eso, el poder utilizar esos datos, el aprender. Como dice Cholo, lo más importante para mí fueron también las amistades, compañerismo, se compartían muchas horas, mucho coche. O sea, fue una época... Las mujeres en esa época, antes de muchas mujeres. Ahora mismo, pues ya hay cierta savia Ahora femenina en el grupo. sois más afortunados. Sí, ahora hay más savia femenina, pero en ese momento... Bueno, hablábamos antes que la primera presidenta fue una mujer, ¿no? Que estábamos pensando quién era. ¿Quién es? Jesús Sosa, ¿no? Sí, Julio. Por eso, o sea, somos unos pioneros en los 79, entonces tenemos una presidenta como cabezal del También quiero grupo. decir una cosa, cada hombre que entraba se emparejaba con un miembro de no se la dejaba escapar. Pero bueno, sí, hoy día, pues, sí notamos, ¿no? Hay gente que está en junta directiva, incluso, pues sí tenemos cada vez más componentes femeninos y que hay también más calidad, sí, cada vez. Sin duda. No sé, Manolo, cuéntanos por algo también. Pois a ver, eu contaría máis ben, falaría de pasado, de presente de hábitat.
O sea, que en moitos aspectos, pois, eu creo que non cambiou. O sea, o objetivo cando no ano 79, pois, aquelas un grupillo de chavales, o sea, pois, sin ninguna idea, decidimos crear o grupo, o sea, precisamente co objetivo de poder defender. O sea, pois, ves do que estaba ocurrindo, que, bueno, pois, a única forma, o sea, pois, intentar legalizar un grupo, gracias a unha serie de persoas, o sea, pois, como José Luis, como José Souza, como algúns que non están, que son os que nos apoyaron, o sea, porque, entre outras cousas, pois, Puri foi presidenta, un pouco accidentalmente, porque tiña máis de 21 anos. En aquel momento, pois, tiñas que ter máis de 21 anos, o sea, era a maioría de idade e ningún chegado. Entonces, bueno, o objetivo que decía, pois, era o poder pelear un poquillo polas cousas, non tiñamos medios, o sea, ilusión si toda, o sea, pois antes falaban do Café Barrozas, algúns igual o coñecedes, porque sigue existindo, e o lado do Café Pontevedra, o que pasa que non ten nada que ver co Borrazás daquela época. O Borrazás daquela época, pois, era un sitio no que, bueno, consumámonos ali xente así o canto curiosa, porque o mesmo estaba en unhas mesas un liándose ali o porro, que en aquela época non era tan común, estábamos nós falando dos nosos paxaros, organizando a salida do domingo, na mesa do lado, pois, uns vellos xogando dominó. Foi o primeiro local de hábitat. As asambleas organizámonos ali os domingos, como tíamos moita relación co propietario, el non había os domingos, deixábanos as chaves e ali organizábamos as asambleas de hábitat. Hasta que fomos tendo algúns medios e pudemos acceder ao primeiro local, a traballar. Algo moi importante, o sea, que hoxe, por desgracia, sí que está perdido, pero está perdido porque todos dispoñemos de máis medios. Como decían antes, pois ningún tiñamos coche, había que ir en autobuses, o día en que un do grupo podía ter un coche, pois había peleas por ver quen podía ir en él. O sea, claro, esa falta de medios facía que nos coordináramos moito máis, as salidas eran sempre en grupo, non había tanto individualismo, non era, pois vamos a Cecebre, quedamos ali ás 11, non. Quedamos na estación de autobuses ás 9 da mañán e ali íbamos todos. Entón, esa tertulia que podíamos manter durante o viaxe, o voltar, cando viñamos cansados ou mollados, o sea, porque, lógicamente, non había os impermeables que hai agora, a maioría de nós non tiñamos ganas de ir cargando con paraguas, en ocasións, pois, non nos molestábamos de levar a comida, pois xa comeríamos ao chegar a casa. Bueno, había esa ilusión, ganas de traballar, e o que tiña realmente o hábitat, que xa digo, sigue existindo hoxe, era que, inda que sempre dominou a ornitoloxía, lógicamente, as aves son representativas, pois sempre se conxugou un número de persoas, pois a maioría ornitólogos, pero creo que algúns dos mellores entomólogos de Galicia sabiron de hábitat, herpetólogos, botánicos, o sea, bueno, eso tamén nos axudaba, que é unha labor que a Escola de Naturalistas recuperou cando nós íbamos todos xuntos, pois sí, podíamos estar 8 persoas ou no campo, pero dentro desas 10 había igual un que era herpetólogo, outro que era entomólogo, e todos íbamos aprendendo de todo. A parte de botarnos unha man, íbamos aprendendo desas persoas. Despois foise perdendo, fomos entrando en un individualismo, e a Escola de Naturalistas para mí o máis importante é que retome esa labor donde vai salindo pois un aficionado á natureza integral. O sea, despois che gustará máis unha cousa, che gustará outra, pero que cando salimos, se estamos vendo un páxaro, sabemos que está pousado en un pino, ou que está pousado en un carballo, ou que está pousado en unha macera. Hoxe, por desgracia, si ocurre, moitos de nos coñecemos, pois, por exemplo, grandes ornitólogos, pero que pouco menos, o sea, que está páxaro pousado e casi non saben en que árbol está pousado, ou de que se alimenta. O sea, porque, oye, gustame as aves, quero ver aves, e son o mellor do mundo en aves, pero o resto non me preocupa. Eso é onde nos leva tamén, en que sí, serás un gran observador, traballarás moito por ver esas especies, por identificar moitas, pero nunca vas a poder involucrarte en traballos de defensa. O sea, antes falamos, outra das cousas que diferenciaron sempre a hábitat da maioría dos grupos, o sea, grupos moito máis grandes que nós nunca quixemos ser un grupo de 2.000 socios, 5.000 socios, e a pelexa foi sempre máis enfocada a ter socios traballadores. Eu creo que na súa historia, a vez que máis socios tuvo Hábitat foi rondando 100 e pouco, pero igual desos 100 e pouco, pois había 30 traballando.
40, 50, era o que se buscaba. Era o facer traballo de campo, precisamente antes se falaba pois, de zonas que se conseguiu defender, un grupo pequeniño como nós, con moi poucos medios, o sea, donde esos medios, o sea, pois, o dinheiro que íbamos conseguindo, pois, no caso concreto que se falaba antes de Cecebre, ou era un proxecto de construir unha pista de remo, un hotel, o sea, bueno, pois que en aquel momento pois, o valor que estaba obtendo Cecebre, pois, Illas o Garete, pois, pudemos pelealo gracias contra a propia Xunta, o sea, porque era deportes da Xunta, tiñan apoio do Ministerio en Madrid, o sea, pois, con diñeiro que conseguíamos da propia Xunta, o sea, nos nunca nos casamos con nadie, o sea, estábamos traballando e dábanos igual, o sea, conseguíamos subvencións da Xunta de Galicia, e en ese momento o pouco diñeiro que tiña, me parece que estaba rondando 1 millón de pesetas, pois invertímoslo en un gabinete de abogados de Madrid, que foron os que apoyaron a defensa do encoro e que se conseguiu, igual que outras medidas cosas, pero sobre a base de que éramos poquillos, pero traballando, coñecendo o que é o campo, coñecendo o que é a natureza, e, lógicamente, todo se apoyaba sempre en traballos. O sea, nunca salimos á prensa, pois, gritando, vociferando, no, o sea, quizás por eso tamén sempre tivemos moi boa consideración a nivel global, tanto por parte dos estamentos públicos como da xente, o sea, porque nunca buscamos ese enfrentamento, sino primeiro sempre o diálogo, despois, eso sí, si había que chegar a extremos, pois eso, como denuncias, o sea, pois chegabas. Ha habido tipo un período, pois eu creo que a partir do ano 95 hasta o 2005, onde caeu un poquillo en picado a súa actividade, o traballo, e, bueno, pois, dende que a directiva actual o retomou, non sei con que ánimo en ese momento, porque era como coller, pois, un buque que estaba naufragando e que xa non se daba achicado, o sea, pois, xente como Santi, Óscar, Damián, Atocha, pois con máis moral que o collano, o sea, creo que situaron o hábitat no que é hoxe, que diría que está ao nivel pois, dos mellores momentos dos anos 85 ou 95, donde tiñamos moi boa prensa, boa consideración, bons traballadores dende dentro. Creo que o máis importante é que a día de hoxe a Hábitat volve a estar consolidándose con moita xente traballando dende dentro. Coincido contigo, Manolo. Realmente todas as asociaciones tienen sus momentos buenos, sus momentos malos. Ese momento malo que habla Manolo, hay que contarlo también, ¿no? Ahora vosotros estáis en la escuela, que yo creo que es una actividad que a nosotros como grupo nos encanta hacer. Yo creo que vosotros diréis al final si os lo habéis pasado bien, si habéis aprendido algo, yo creo que seguramente sí. Pero bueno, sí, esos momentos malos, que también hay que decir, pues yo cuando entré, que era presidente Antón Vázquez, pues yo me reuní con todos los presidentes, nos reunimos Antonio y yo, con todos los presidentes que a donde pudimos llegar, que conocíamos, que teníamos el teléfono, entre ellos nos habíamos reunido contigo, con Cholo Fernando, estabais allí, con Manolo, con Toñete y tal, y realmente dábamos el grupo por cerrado. Era una época que, claro, no había, se sufrió un bajón que no se veía forma de remontar, pero bueno, gracias a Antón, que bueno, que estuvo también y está en junta directiva también, de Mandeo, pues sí, hemos remontado un poquito el grupo y yo, bueno, pues sí, quiero agradecer lo que conforma la junta directiva actualmente, que están echando una mano tremenda y os animo que os integréis también a ayudar, y yo creo que sí estamos viviendo un momento de mucho esfuerzo, mucho trabajo, gracias también a Andrés, que también está aquí, lleva ya una buena temporada dándolo todo, y bueno, yo soy muy positivo en la línea que lleva el grupo, ¿no? Pero bueno, retomando un poco nuestra